Mucha gente cree que el éxito se mide por el dinero que aún no ha ganado. Pero necesito decirles una dura verdad: ganar dinero es solo el primer paso. La verdadera prueba del carácter comienza cuando hay que mantenerlo. A lo largo de mi vida, he conocido a innumerables genios que han quebrado. No fue falta de inteligencia, sino de equilibrio emocional. Sabían cómo hacer crecer los números, pero no podían calmar sus propias mentes. Corrieron tras su fortuna como si fuera una carrera de velocidad, sin darse cuenta de que preservarla requiere resistencia. La frase ganar dinero depende de la inteligencia, pero conservarlo depende de la mentalidad parece sencilla. Me llevó décadas comprender su profundidad. Cuando finalmente entendí, me di cuenta de que ella salvó a muchos y arruinó a muchos otros. La diferencia radica en quién realmente escuchó. Nací en 1924, en una época al borde del colapso. 5 años después, llegó la Gran Depresión. Vi el mundo colapsar ante mis ojos. Las calles estaban llenas de gente brillante, abogados, médicos, banqueros, hombres de negocios. Todos con una formación impecable, todos confiados. En el mercado de valores habían hecho sus primeras fortunas y creían haber descifrado el código de la riqueza. Usaron la inteligencia para ganar y la codicia para perderlo todo. Recuerdo a un vecino, un exitoso promotor inmobiliario. En 1928 nadaba en dinero. Compró una casa más grande, un coche más caro, invirtió en más propiedades. Una vez le dije a mi padre: solo los débiles se contentan con poco. Los inteligentes saben cómo aprovechar y hacer que el dinero trabaje para ellos. En 1930 se quebró. El banco se quedó con su casa, vendió el coche y su esposa se fue con los niños. Lo vi en la esquina, vestido con un traje que alguna vez fue elegante, sosteniendo un cartel que ofrecía trabajo a cambio de pan. Fue allí donde aprendí la lección más valiosa de la vida: la inteligencia te hace ganar, pero solo la mentalidad te hace ahorrar. No era estúpido. Al contrario, era demasiado inteligente. Lo suficientemente inteligente como para creer que siempre ganaría, que los buenos tiempos durarían para siempre, que la naturaleza humana, con sus debilidades como la codicia, el miedo y la arrogancia, no se aplicaba a él. Más tarde, en Wall Street, vi que se repetía la misma historia. En la crisis del petróleo de la década de 1970, en la crisis de 1987, en la burbuja de Internet de 1999, en la crisis financiera de 2008. Siempre hubo un grupo de personas que pensaban que eran demasiado inteligentes, que celebraban antes de la crisis y lloraban después. Su problema no era la falta de conocimiento sobre inversiones, sino la falta de autoconocimiento. Los jóvenes siempre me preguntan: señor Wan, ¿cuál es el secreto para invertir? Mi respuesta siempre los decepciona. No es estrategia, no es tiempo. Es saber si, después de ganar dinero, no puedes hacer estupideces. Parece obvio, pero es una verdad que lo he demostrado toda mi vida. Ganar dinero requiere inteligencia. Es necesario comprender las matemáticas básicas, el poder del interés compuesto, distinguir una buena empresa de una mala, analizar los balances y evaluar si la dirección está siendo honesta. Estas son preguntas técnicas. Pero antes que nada viene la mentalidad. Es lo que determina si resistirás la tentación de la euforia cuando ganes tu primera gran cantidad. Si no puedes dejarte llevar por la envidia cuando otros se están beneficiando más rápido. Mantendrá la calma cuando el mercado colapse, en lugar de entrar en pánico. Si podrás decir no a tu propia codicia, miedo, arrogancia e impaciencia. Cuando era joven tampoco tenía buena mentalidad. Después de graduarme en Derecho y trabajar como abogado, comencé a pensar que era invencible. Al ver a otros hacer fortunas en el mercado, sentí envidia y compré acciones que no entendía. Perdí poco, pero lo suficiente como para despertarme. Esa experiencia me enseñó: la inteligencia muestra oportunidades, pero la mentalidad decide si perderás el control ante ellas. Años más tarde conocí a Warren Buffett. Nos convertimos en socios de por vida. Muchos piensan que nuestro éxito se debe a una inteligencia superior. No es verdad. Wall Street está lleno de gente más brillante que nosotros. La mayoría de ellos, sin embargo, lo perdieron todo. Ganamos por una sencilla razón: aprendimos a mantener la cabeza recta después de ganar dinero.
No perseguimos modas pasajeras, no utilizamos un apalancamiento excesivo, no invertimos en cosas que no entendemos. Preferiríamos perder 100 oportunidades que cometer un error estúpido. Eso no es inteligencia. Es mentalidad. La codicia es el mayor enemigo de la riqueza. Vi a muchas personas destruir todo después de ganar su primer dinero. Empiezan a creer que son invencibles, que han descubierto el secreto del éxito y redoblan sus esfuerzos. Compran más acciones, piden préstamos, invierten en cosas que no entienden. Lo llaman ambición, pero es un suicidio financiero. La codicia tiene un discurso seductor. Se disfraza de coraje, incluso de sabiduría. Mira cuánto has ganado. Si apuestas un poco más, ganarás mucho más. Las oportunidades no esperan. Todos están tomando medidas, ¿por qué te quedas quieto? Este tipo de razonamiento es peligroso porque parece lógico. Pero la historia muestra que la codicia siempre termina en colapso. Conocí a un inversor de unos 50 años, desempleado, pero que valía millones. Podría haberse retirado tranquilamente. Pero no quedó satisfecho. Al ver a sus amigos multiplicar sus fortunas con acciones tecnológicas, sintió envidia. Tomó todo su dinero, hipotecó su casa y lo invirtió todo en acciones de Internet. Era 1999, el apogeo de la burbuja. 2 años después, se rompió. No solo perdió su dinero, sino que también perdió su casa. Su esposa lo dejó. Sus hijos no querían hablar con él. Cuando le pregunté por qué no paraba, respondió con una sonrisa amarga, porque pensé que no era suficiente. Vi que otros ganaban más y no quería perder contra ellos. Así es como funciona la codicia. Ella nunca te deja sentirte satisfecho. Siempre te hace creer que los demás están mejor. Te hace olvidar lo que ya has logrado. La primera lección para ahorrar dinero es aprender a decir no a la codicia. Es necesario comprender lo que significa suficiente. Cuando ya se tiene lo suficiente para vivir bien, el coste de buscar más puede ser la pérdida de todo. Buffett y yo siempre decimos, no necesitamos ganar hasta el último centavo. Preferimos ganar menos y asegurarnos de que el dinero ganado no desaparezca por una decisión impulsiva. Esto no es conservadurismo. Es sentido común. Si la codicia hace que la gente persiga lo que no le pertenece, el miedo les hace perder lo que ya les pertenece. He visto a mucha gente vender presa del pánico durante las caídas del mercado, solo para arrepentirse cuando las acciones se recuperan. No perdieron ante el mercado, sino ante el propio miedo. La codicia y el miedo son hermanos gemelos. Se turnan para controlar nuestras acciones. La codicia te hace entrar al mercado desde arriba. El miedo te hace tocar fondo. El resultado es siempre el mismo, pierdes. En 1973, el mercado americano cayó casi a la mitad. En aquel entonces, recibía llamadas diarias de amigos aterrorizados, ¿debería vender mis acciones? Mi respuesta fue siempre la misma, si compraste buenas empresas, ¿para qué vender? Pero no escucharon. El miedo era mayor. Vieron que las cifras caían en picado y pensaron que el fin del mundo estaba cerca. Entonces vendieron todo con pérdidas. Años después, el mercado se recuperó. Las acciones no solo volvieron a su valor original sino que también batieron récords. Pero aquellos que vendieron presas del pánico ya estaban fuera del juego. Nunca tuvieron la oportunidad de recuperarse. El miedo es enemigo de la razón. Cuando tienes miedo, no ves el largo plazo. Solo ves el dolor inmediato. Toma las peores decisiones y pasa tu vida lamentándote. La segunda lección sobre cómo ahorrar dinero es aprender a mantener la calma ante el miedo. No es fácil. El cerebro humano reacciona intensamente ante las pérdidas. Es un instinto de supervivencia. Pero si quiere tener éxito en la inversión, debe dominar este instinto. Debe preguntarse, ¿la empresa que compré ha cambiado de esencia o simplemente fluctúa el precio? Si la respuesta es no, la caída es solo ruido, no una señal. Debes mantener la cabeza fría cuando todo el mundo entra en pánico. Esto no requiere inteligencia, sino mentalidad. En 2008, durante la crisis financiera, Buffett y yo hicimos lo contrario de lo que hacían todos los demás. Compramos cuando el mercado estaba en caída libre. No porque no tuviéramos miedo,
sino porque sabíamos que el miedo es temporal y el valor es permanente. Ahorrar dinero no es ahorrar números. Es mantener tu razón. Una de las mayores idioteces humanas es utilizar el dinero para demostrar su autoestima. Conocí a mucha gente que, al ganar dinero, se apresuraba a comprar coches de lujo, mansiones y joyas. No porque lo necesitaran, sino para mostrarles a los demás que habían llegado. La vanidad es un veneno lento. Ella te hace creer que necesitas demostrarle algo al mundo. Ves a un amigo con un coche nuevo e inmediatamente quieres uno más caro. Ves a un vecino con una casa más grande y sientes la necesidad de comprar una más lujosa. Esta competencia no tiene fin. Siempre habrá alguien más rico, más ostentoso. Conocí a un hombre de negocios de unos 40 años, con millones en el banco. Podía vivir cómodamente, pero no estaba satisfecho. Al ver a los jóvenes en Silicon Valley con Ferraris y mansiones junto al mar, sintió que necesitaba mantenerse al día. Amplió su negocio, pidió préstamos e invirtió en proyectos arriesgados. Compró una casa por valor de 5 millones, 2 coches deportivos y joyas para su esposa. Pero el negocio empezó a ir mal. El mercado cambió, la competencia aumentó y el flujo de caja se agotó. Tuvo que vender su casa, sus autos, incluso parte de su empresa para saldar deudas. Terminó volviendo al punto de partida, o algo peor. No solo perdió su dinero, sino también su reputación. Cuando le pregunté por qué hacía eso, respondió, quería que otros supieran que podía hacerlo. Ese es el precio de la vanidad. La tercera lección para ahorrar dinero es aprender a no preocuparse por las opiniones de los demás. No necesitas demostrarle nada a nadie. Tu valor no está en el coche que conduces, en la casa en la que vives o en el reloj que llevas. Reside en tu capacidad de ser racional, libre y dormir tranquilo por las noches. Buffett todavía vive en la misma casa que compró hace décadas. Tu coche no es una marca famosa. Tampoco nunca necesité bienes materiales para sentirme realizado. No por modestia, sino porque entendemos que la verdadera riqueza no está en tener más, sino en necesitar menos. Cuando dejas de ser rehén de la vanidad, podrás salvar tu dinero y tu libertad. Si tuviera que resumir la mentalidad necesaria para ahorrar dinero en una palabra sería, paciencia. La capacidad de retrasar la gratificación es una de las habilidades más raras. La mayoría de las personas fracasan porque el cerebro humano está programado para buscar recompensas inmediatas. Ves algo delicioso y quieres comértelo de inmediato. Ves algo interesante y quieres comprarlo. Ve una oportunidad y quiere actuar. Pero quienes pueden ahorrar dinero saben esperar. Cuando era joven, leí acerca de un experimento psicológico llamado prueba del malvavisco. Los investigadores dieron a cada niño un malvavisco y dijeron, si podían esperar 15 minutos sin comer, les darían otro. La mayoría no pudo resistirse y se lo comió de inmediato. Pocos esperaron y recibieron el doble. Años más tarde, los investigadores descubrieron que los niños que podían esperar tenían vidas más exitosas en términos de carrera, salud y finanzas. Este experimento muestra una verdad simple y profunda: quien sabe esperar, gana. Ahorrar dinero es un ejercicio de paciencia. Debes resistir la tentación de gastar tan pronto como ganes tu primer dinero. Es necesario ignorar la envidia cuando otros se benefician más rápido. Debe evitar operar demasiado cuando el mercado fluctúa. Necesitas controlar tus impulsos ante la codicia. Buffett y yo tuvimos éxito en Berkshire Hathaway porque sabíamos esperar. Cuando compramos una buena empresa, no nos mudamos más. No importaba si el mercado subía o bajaba, si otros criticaban o elogiaban. Mantuvimos la inversión durante décadas. Con el tiempo, el valor de esas empresas se multiplicó no porque éramos más inteligentes, sino porque éramos más pacientes. La paciencia no se trata de reprimir los deseos. Es gestionarlos sabiamente. Quizás quieras más, pero necesitas saber cuándo esperar y cuándo actuar. Quienes ahorran dinero son quienes saben esperar. A lo largo de mi vida he conocido 3 tipos de personas. El primer grupo gana rápidamente y pierde aún más rápido. Son inteligentes, ambiciosos, audaces. Cazan oportunidades, utilizan el apalancamiento y hacen apuestas arriesgadas. Al principio tienen suerte. Multiplican su dinero en mercados en alza, navegan por burbujas y especulan con éxito.
Se creen genios que descubrieron la fórmula mágica. Pero el mercado siempre les da una lección a este tipo de personas. Cuando baja la marea, se dan cuenta de que estaban desnudos. Su riqueza se basaba en la suerte y la arrogancia, no en la razón y el equilibrio. Una crisis, un error de cálculo y vuelven al punto de partida. Vi muchos así en la burbuja de Internet en 1999, en la crisis de 2008. No perdieron ante el mercado, sino ante su propia arrogancia. El segundo grupo gana lentamente, pero mantiene lo logrado. No son los más brillantes ni los más agresivos. Actúan con cautela, piensan a largo plazo y no buscan ganancias rápidas. Conocen sus límites y no invierten en lo que no entienden. No multiplican su dinero en un año, pero logran un crecimiento constante durante décadas. Tu riqueza no proviene de la suerte, sino de la disciplina y la paciencia. Lo más importante, saben ahorrar. No gastan tan pronto como ganan, no envidian a quienes ganan más rápido. No les asustan las fluctuaciones del mercado. Tienen una mente tranquila, viven con sencillez y no necesitan demostrar nada a nadie. Hacen lo que hay que hacer. Buffett y yo encajamos en ese grupo. No somos los más inteligentes de Wall Street, pero somos los mejores guardando dinero. Nuestro éxito no está en cuántas oportunidades aprovechamos, sino en cuántos errores evitamos. Preferimos perder una oportunidad que cometer un error. Esta mentalidad nos mantuvo en el juego e hizo que nuestra riqueza creciera constantemente. El tercer grupo es el más triste, las personas que nunca ganan ni ahorran. No tienen la inteligencia para ganar dinero ni la mentalidad para conservarlo. Se pasan la vida persiguiendo, siempre tarde, siempre quejándose. Ven que otros prosperan y se sienten celosos, por lo que siguen las modas pasajeras. Ganan un poco y luego lo gastan todo. No entienden de inversiones, no saben administrar el dinero, no se entienden a sí mismos. Su problema no es la falta de capacidad, sino la falta de mentalidad. Son impacientes, codiciosos y fácilmente influenciables. No tienen principios, no tienen criterios, no tienen disciplina. Están condenados a no enriquecerse nunca porque ni siquiera pueden controlarse a sí mismos. ¿Cómo pueden controlar el dinero? Conocí a muchos así. No es que no tengan oportunidades. Es que cuando aparecen no los aprovechan. No es que no tengan dinero. Es que cuando lo tienen, no lo conservan. Sus vidas son como baldes que gotean, por mucho que llenen, el agua siempre se acaba. Mucha gente me pregunta, señor Wan, ¿cómo puedo desarrollar una buena mentalidad? Mi respuesta es siempre la misma, empieza por conocerte a ti mismo. Sepa quién es usted, cuáles son sus debilidades, en qué situaciones pierde el control. El mayor enemigo de una persona no es el mercado ni la competencia, sino ella misma. Tu avaricia, tu miedo, tu vanidad, tu ansiedad. Estos son los verdaderos asesinos de la riqueza. Si no te conoces a ti mismo, no podrás controlarte. Si no te controlas, no podrás ahorrar dinero. Cuando era joven, yo tampoco me conocía. Pensé que era racional, que no me dejaba llevar por las emociones. Pero descubrí que también sentía codicia, miedo y envidia. Reconocer esto fue el primer paso. Empecé a entrenar mi mente. Antes de cada decisión, preguntaba, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Es lógica o emoción? Esta simple pregunta me ha salvado innumerables veces. Cuando quise seguir una tendencia, pregunté, ¿realmente entiendo esto o simplemente estoy siguiendo al rebaño? Cuando quería vender una acción, preguntaba, ¿la empresa es peor o simplemente tengo miedo de perder? Cuando quería comprar algo caro, preguntaba, ¿necesito esto o solo quiero impresionar a los demás? Estas preguntas me mantuvieron lúcido, me ayudaron a controlar mis emociones y tomar decisiones racionales. Conocerse a uno mismo es una tarea de toda la vida. Necesitas observarte constantemente, reflexionar sobre tus errores, corregir tus hábitos. Esta es la única manera de construir. Proviene no de las circunstancias, sino de la claridad que surge cuando dejas de ser rehén de las opiniones ajenas, de las expectativas impuestas y del miedo al mañana. Esta claridad es verdadera libertad y requiere toda una vida de disciplina. Pero el día que la conquistas, todo lo que tienes delante se vuelve más sencillo. Porque dejas de vivir para demostrar algo a los demás.
Empiezas a vivir solo para ti, ganando dinero inteligentemente, pero conservándolo sabiamente. La frase es simple: hacer dinero requiere inteligencia, conservar dinero requiere carácter. Suena obvio, pero me llevó décadas comprender el peso de estas palabras. La inteligencia abre puertas, identifica oportunidades, construye imperios. Pero es el carácter lo que los sostiene. Él es quien evita que lo pierdas todo en un momento de arrogancia. Él es quien te hace decir no cuando todos a tu alrededor gritan sí. He visto genios arruinarse y gente corriente enriquecerse. La diferencia nunca estuvo en el coeficiente intelectual, sino en la capacidad de dominarse a uno mismo. ¿Y qué es el carácter? Se trata de permanecer humilde cuando llegue el dinero. No es dejarse seducir por lujos innecesarios. Se trata de seguir tomando decisiones frías cuando el mercado arde. No es ceder a la presión de los demás, ni siquiera cuando todos parecen ganar más que tú. Es creer en tu plan, incluso cuando nadie más lo hace. Estas no son habilidades innatas, son elecciones diarias, cultivadas con esfuerzo. El camino es arduo porque va en contra de la naturaleza humana. Estamos programados para buscar gratificación inmediata, dejar que nuestras emociones nos lleven, seguir a la multitud. Pero si desea generar riqueza duradera, debe seguir este camino. No necesitaba ser un visionario para hacerme rico. No necesitaba acertar en todos los tiros. Simplemente cometí menos errores que la mayoría. No aproveché todas las oportunidades, simplemente evité los obstáculos. No fui yo quien ganó más, pero sí quien mejor supo conservarlo. Todo se reduce a esto, la mentalidad adecuada. Si comprendes esta verdad, ya has ganado la mitad de la batalla. ¿La otra mitad? Persistir. Que encuentres esa fuerza. Que protejas lo que has logrado. Que, al final de tu vida, puedas mirar atrás sin arrepentimientos. Esta es la lección de toda una vida y el único legado que realmente importa.